Jean Grey es una mutante de nivel Omega, una telepática y miembro fundador de los X-Men. Como Marvel Girl, luchó junto a sus compañeros mutantes para proteger a la humanidad y a los mutantes por igual. Luego, como anfitriona de la peligrosa entidad cósmica conocido como la Fuerza Fénix, emprendió un camino de destrucción y dolor. Al regresar de ese oscuro camino, recuperó su lugar entre los X-Men. Recientemente, fue miembro del Consejo Silencioso de la Nación Mutante de Krakoa, donde los mutantes finalmente habían encontrado la paz y la seguridad. O eso creían. Luego, la organización antimutante Orquídea atacó la gala del Club Hellfire. Jean murió en el ataque junto con otros mutantes. Para los que quedaron, Orquídea emitió un ultimátum. Por cada mutante encontrado en el planeta, aniquilarán a un número creciente de humanos. Sin otra opción, el líder de los X-Men, Charles Xavier, desterró psíquicamente a todos los mutantes de la Tierra. Solo unos pocos con entrenamiento pudieron resistir su comando telepático. Ahora, los mutantes están en apuros, y han perdido a uno de sus más grandes defensores. Pero la esperanza sigue viva. Los mecanismos de resurrección mutante pueden estar rotos, pero esta no es la primera vez que Jean Grey baila con la muerte. Jean habla sobre su propia muerte, y cómo no es algo nuevo para ella. Se cuestiona si otros también están muriendo y si sabe quiénes son. Siente que el tiempo se está agotando y se pregunta si lo sabe realmente o si es solo un presentimiento. Decide no preocuparse en lo que no sabe y enfocarse en lo que sí sabe. Se siente responsable de la situación en la que se encuentra y se pregunta qué hizo mal. Intenta recordar para comprender y arreglar las cosas. Laberinto mental. Jean está tratando de pensar, pero siente que su mente está desordenada, como piezas de un rompecabezas esperando ser unidas. Ella reflexiona sobre su pasado y elige momentos importantes en su vida. Recuerda cómo su poder telepático emergió de la muerte cuando su amiga fue atropellada por un auto, y al usar sus poderes casi muere también. También menciona sobre cómo el profesor Xavier le ofreció bloquear su telepatía, y cómo aceptó para evitar el peligro. Menciona momentos en los que tomó decisiones importantes, como unirse a la escuela de Xavier y viajar en el tiempo cuando el Hank del futuro se los pidió con la esperanza de salvar el mundo. Sin embargo, al hacerlo, su presencia causó problemas en el futuro, hasta que el joven Cable los convenció de regresar a su propio tiempo. Al mismo momento en que partieron, también olvidaron todo sobre el futuro, eliminando así partes de sus propias vidas. Una vez de regreso, Jean recuerda que estuvo de acuerdo y usó su poder telepático para hacer lo que Cable le pidió. Para que su plan funcione, ella debe borrar los recuerdos de todos. Jean se cuestiona si fue ahí donde cometió un error. Luego Jean se pregunta qué sucedería si no olvidaran lo que pasó, y si necesitan ese conocimiento en el futuro. Hank menciona que su versión adulta estaba seguro de que su futuro sería terrible a menos que hagan algo al respecto. Scott cree que así podrían cambiar el futuro, cambiando lo que hacen en el presente. Los demás miembros del equipo discuten cómo conservar sus habilidades y recuerdos para tener una ventaja. Finalmente, el Profesor X los llama para entrenar en el cuarto del peligro. Warren menciona que el Profesor X leerá sus mentes durante el entrenamiento. Scott se pregunta por qué el Profesor X no ha leído sus mentes aún. Jean revela que bloqueó sus mentes temporalmente para que no puedan ser leídas. Hank menciona que el Profesor X no es tonto y eventualmente se dará cuenta de esto. Bobby comenta que incluso Jean no puede controlarlo todo. Jean decide controlar lo que pueda y afirma que su plan funcionará, a lo que Bobby duda, pero Jean insiste en que lo logrará. La sesión de entrenamiento en la sala de peligro les parece fácil después de sus experiencias pasadas. La sesión se interrumpe por un ataque de Magneto en Manhattan. El Profesor X pregunta si ya sabían sobre esto, y Jean explica que el bloqueo de su telepatía ha desaparecido, lo que le permite controlar su poder. Ella quiere lo mismo que el Profesor X, salvar a los mutantes y proteger el futuro. Aunque el Profesor X duda de sus intenciones, Jean asegura que con su poder completo, estarán en una mejor posición para enfrentar el mal y que su plan funcionará. Los X-Men llegan al puente de Manhattan y se encuentran con Magneto. Jean confronta a Magneto, expresando que su ataque no los convencerá de unirse a él. Magneto responde que está tomando represalias contra los humanos. Él cree que los mutantes deben gobernar a los humanos, ya que tienen el poder y son la siguiente etapa de la evolución. Jean argumenta que no debe haber una guerra entre mutantes y humanos, ni entre mutantes mismos. Magneto hace uso de sus poderes sobre el metal atrapando a todo el equipo de X-Men. Sin embargo, Jean logra arrebatarle el casco usando sus poderes de telequinesis. Ella
Afirma que no es débil y que él es un fanático y un terrorista. Explica que sus amenazas asustan y generan odio en la gente. Magneto pregunta si todavía siguen siendo controlados por Xavier. Jean responde que no exactamente, pero que ha visto el peligroso camino al que lleva su obsesión y no puede permitirlo. Mientras tanto, el equipo trabaja para estabilizar el puente y evacuar a la gente. Scott se preocupa por lo que Jean le hizo a Magneto. Jean le asegura que Magneto está vivo pero detenido de alguna manera. Scott se inquieta porque Magneto parece que perdió la razón, como si estuviera vacío. Jean justifica sus acciones argumentando que es para el bien de todos y que pueden controlar la situación frente a los medios. Después de algunas semanas, Scott y Jean hablan sobre cómo sus vidas han cambiado debido a Xavier y Magneto. Jean menciona que la Mansión X siempre fue propiedad de Xavier y que pudieron hacer nuevos planes gracias a la herencia de Warren. Xavier sigue luchando contra el mensaje antimutante de Trask, mientras que Scott preferiría enfrentar a Juggernaut. Jean menciona que ella puede hacer pequeños cambios mentales para que las personas se vuelvan buenas instantáneamente, pero Scott le advierte que no lo haga más. En ese instante, Hank interviene y menciona que ha mejorado el dispositivo cerebro para localizar mutantes emergentes y mitigar el peligro que algunos poderes pueden representar. Jean se pone el casco cerebro para rastrear a un mutante recién manifestado, un joven en pánico que tiene un poder psíquico fuerte. Debido a la distancia, no puede contactarlo telepáticamente y temen no llegar a tiempo para ayudarlo. Los X-Men se apresuran al lugar, pero justo cuando llegan, el área donde estaba el niño explota. Descubren que hay personas atrapadas en el interior y el mutante joven está herido de gravedad. Scott ordena apagar las llamas y Jean usa sus poderes para encontrar a las personas heridas. Y también encuentra al niño mutante. A medida que intenta ayudarlo, Jean utiliza sus poderes pero la abruman y se desmaya. Scott trata de advertirle sobre los peligros de usar demasiado poder, pero Jean asegura que pudo aliviar el dolor del niño. Sin embargo, Scott está preocupado de que esta situación se repita y cree que debe haber una mejor manera de lidiar con ello. Después de la situación de emergencia, un reportero les elogia por su valentía. Warren comenta que su presencia cercana fue pura suerte. Jean explica que la explosión se debió a una fuga de gas, pero en realidad fue causada por un mutante. El jefe de bomberos agradece a los X-Men por su intervención. Iceman señala que Jean influyó en la mente del jefe de bomberos para que creyera en la fuga de gas. Jean admite que también influyó en la mente de otros para que pensaran lo mismo. Warren pregunta por qué no contar la verdad, a lo que Jean responde que si admiten que un mutante fue responsable, solo aumentará el odio de Trask hacia los mutantes. Hank menciona que habrá una investigación forense que no respaldará la historia de la fuga de gas. Iceman dice que no mentirá si le preguntan directamente, y Jean dice que puede hacer que la gente piense que no está mintiendo. Warren cuestiona si Jean cree que puede hacerlo todo sola y que no necesita a los demás X-Men. Más tarde, Trax aparece en las noticias y presenta pruebas de que no hubo una fuga de gas, sino un ataque mutante encubierto. Hank advierte que esto es lo que temía. Jean revela malas noticias y señala que necesitan escapar, y es que su edificio está rodeado por centinelas. Trask anuncia en las noticias que ha formado una fuerza de tarea llamada Operación Centinela para controlar a los mutantes. Jean comenta que tendrán que pelear contra ellos. Scott y Hank discuten sobre la estrategia. Scott dice que es muy peligroso luchar en medio de la ciudad. Hank está de acuerdo y agarran el casco cerebro para retirarse de inmediato. Justo en ese momento, los centinelas atacan la torre de los X-Men y la hacen explotar. Jean explica que Trask irá tras los mutantes en cuanto manifiesten poderes, pero los X-Men ya saben quiénes serán algunos de estos mutantes debido a su experiencia en el futuro. Usarán el casco cerebro para encontrar a los mutantes y protegerlos antes de que Trask los detecte. Warren sugiere usar el avión de su familia para rescatar a los mutantes. Luego, deciden rescatar al primer mutante, Kitty Pryde, pero su padre se niega a creerlo. Jean usa sus poderes para cambiar la mente del padre y poder llevarse a Kitty. Continúan rescatando a otros mutantes, como Daniel Munster y Sam Guthrie. Sam activa su poder y atrae la atención de Trax y los centinelas. Jean se asegura de que estén a salvo y borra la memoria de las familias de los mutantes. Iceman se preocupa de que Jean esté priorizando a los mutantes sobre las personas normales, y Hank sugiere llevar a los mutantes al profesor Xavier para protegerlos. Scott está preocupado por las decisiones que están tomando, pero Jean insiste en que no tienen otra opción y que el profesor X lo comprenderá. Así, llegan a la Mansión X, donde encuentran al profesor Xavier y a Magneto en la biblioteca. El profesor X trajo de regreso a Magneto, y él le hizo algunas mejoras. Jean se pregunta cómo y por qué,
a lo que el profesor Xavier responde que tiene más experiencia y cree en el libre albedrío. Magneto sugiere que Jean podría aprender de él, pero ella se niega a convertirse en una terrorista o usar sus poderes para matar. El profesor Xavier interviene y les recuerda que deben trabajar juntos para proteger a los mutantes. Jean trajo a los mutantes jóvenes y poderosos, como Sam, para mantenerlos a salvo. Warren y Bobby están en desacuerdo con las acciones de Jean y deciden retirarse, mientras que los otros deciden quedarse para seguir rescatando a los mutantes. Magneto y el profesor Xavier discuten su enfoque, y Xavier cree que Magneto puede ser un buen maestro para los nuevos mutantes que vendrán a la escuela en busca de protección. Después, en otro lugar, Trish está asustada y sorprendida cuando Hank trata de explicarle lo que está sucediendo. Le dice que los niños que ella llama robados son en realidad mutantes que aún no han mostrado sus poderes, y que fueron rescatados para mantenerlos a salvo. Trish cuestiona si esto es secuestro, además que han borrado las memorias de los familiares, y menciona que algunos han podido recordar y han estado haciendo preguntas. Hank sugiere que Trask está detrás de esto, y está encubriendo sus acciones. Él está tratando de armar un ejército mutante. En ese instante, Jean interviene y utiliza sus poderes para alterar la mente de Trish, quien cae desmayada, y así evitar que revele información peligrosa. Hank se preocupa por Trish, y Jean le explica que lo hizo para protegerlos. Pero Hank recuerda que Bobby le dijo que Jean se había convertido en un monstruo. Eso enfada a Jean, activando su poder en contra de Hank, quien también pierde el conocimiento y cae. Jean se siente culpable. Scott lo ha visto todo. Se enoja y confronta a Jean por sus acciones y su creencia de que puede controlarlo todo. Scott decide llevarse a Trish y Hank, que aún están inconscientes, mientras que Jean, finalmente, se da cuenta de que no quiere ser vista como un monstruo. Jean siente que es un monstruo y que ha fallado en sus intentos. Piensa en cómo se detiene a una serpiente cortándole la cabeza y relaciona esto con los enemigos antimutantes. Luego acepta que sintió algo en su interior desde hace tiempo, pero lo ignoró. Siente que este algo está calmado, pero listo para despertar. La fuerza poderosa, el Fénix, despierta dentro de Jean. Ella piensa que si quiere salvar a todos, necesita convertirse en algo más poderoso, incluso si eso significa volverse un monstruo. Siente que necesita más poder y comienza a llamarlo. El Fénix responde a su llamado y acepta que son uno. Así Jean Fénix comienza a asesinar a todo humano que esté en contra de los mutantes, controlando sus mentes para hacerlos suicidarse o quemándolos con las llamas del Fénix. Scott y los demás hablan sobre el Fénix, que es una entidad cósmica muy poderosa que conocieron en el futuro. Esta entidad está intentando unirse a Jean y darle más poder. Aunque el Fénix tiene buenas intenciones, está causando problemas. Los X-Men discuten sobre cómo detenerla. El presidente está avivando el temor contra los mutantes, y ellos quieren evitar que el Fénix haga daño. Hank se quedó con los niños y creó cascos para protegerse de ataques psíquicos. Magneto y el Profesor X también ayudaron con los cascos. Plantean distraer al Fénix y bloquear sus ataques, mientras que el Profesor X tratará con ella psíquicamente para intentar persuadirla. Así, los X-Men se enfrentan a Jean potenciada por la Fuerza Fénix. Magneto y el Profesor X tratan de detenerla y razonar con ella. Jean Fénix se siente atacada por todos, incluso por los que deberían estar de su lado. Ella cree que cerrar a los líderes antimutantes es la única manera de proteger a los mutantes, pero el Profesor X le explica que eso solo generaría más problemas. Warren intenta hablar con ella, pero Jean Fénix está convencida de que ya es demasiado tarde. El Profesor X señala que su enfoque está empeorando las cosas y creando más odio hacia los mutantes. Jean Fénix se frustra y pide que dejen de luchar contra ella, pero el Profesor X le hace ver que su poder y sus acciones están causando temor y odio en todo el mundo. Jean Fénix se siente abrumada y pide a todos la dejen en paz, expresando que eso no era lo que deseaba, ni lo que pretendía. Finalmente, Jean reflexiona. Solo ella. Nada ni nadie más, excepto el Fénix. Horrible. Jean estaba equivocada. Su idea, su obstinación, su orgullo, culpa suya. Se fue. Ella había aprendido. Esa opción ya no existe. Habían hecho bien en permitir que el tejido del tiempo se desarrollara sin complicaciones, hasta que ahora lo veía. La próxima posibilidad, la próxima elección. Sabía exactamente dónde todo había salido mal.
Jean reflexiona sobre un momento crucial en su pasado, cuando ella y los nuevos X-Men estaban en un transbordador espacial regresando a la Tierra, enfrentando una mortal llamarada solar. El profesor Xavier estaba incapacitado psíquicamente, pero se sentían seguros dentro de una sala de contención blindada en el transbordador. Sin embargo, el piloto automático del transbordador no resistió la presión y se dañó, lo que significaba que alguien tendría que pilotarlo manualmente para salvar al resto del equipo. Una discusión se desató sobre quién debería hacer el sacrificio. Jean, convencida de que ella debía ser la que se sacrificara, atacó psíquicamente a Scott y tomó el control del transbordador. Jean logró llevarlos de regreso a la Tierra, pero quedó expuesta a una radiación mortal. En su momento final, gritó por ayuda, y el transbordador se estrelló en la bahía, pero todos lograron sobrevivir. Sin embargo, nadie sabía que Jean había emergido como Fénix, triunfante, pero no del todo ella misma. Ella estaba poseída por un poder simbiótico que se alimentaba de la pasión y encontraba placer en la destrucción. Este fue el primer encuentro de Jean con el Fénix. Jean continúa reflexionando, esta vez sobre la importancia de confiar en los demás y escuchar en lugar de tomar el control. Logan le pregunta a Jean si está tratando de ser una mártir, a lo que ella responde preguntando si tiene una mejor idea. Logan propone pilotar el transbordador, ya que su factor de curación le da más posibilidades de sobrevivir, mientras Jean puede guiarlo telepáticamente desde la cabina blindada. Jean acepta la propuesta y Logan toma el control de la cabina de pilotaje. Mientras el transbordador se acerca a la Tierra, la llamarada solar golpea y se dan cuenta de que sus escudos pueden no ser suficientes. Scott aprovecha el momento para expresar sus sentimientos, declarando su amor por Jean, y Jean intenta responder con un apasionado beso. En ese instante, Logan le informa que están perdiendo oxígeno. Jean se enfoca en mantener a todos con vida y le indica a Logan que deje de acelerar para mantener el vuelo estable. El transbordador comienza a desmoronarse, pero Jean intenta mantenerlo unido telequinéticamente mientras les advierte a todos que se sujeten, ya que el vuelo se pondrá difícil. A medida que la situación se intensifica, Jean aprende más sobre Logan y su vida mientras el factor de curación de Logan lucha contra la radiación. Logan informa que están cerca de la atmósfera y que estarán allí pronto. Jean sabe que todos tienen esos recuerdos de la primera aparición de los poderes. Menciona que Scott tiene rayos ópticos incontrolables, ella tiene poderes psíquicos y Logan tiene garras de hueso en lugar de adamantium. Jean se pregunta cómo es posible que Logan tenga esos poderes sin el adamantium. Luego, la mente de Jean pasa rápidamente de una imagen a otra, recordando el servicio militar de Logan en la Primera y Segunda Guerra Mundial. Luego hay un vacío y un bloqueo en sus recuerdos. Jean se da cuenta de que la radiación está superando la capacidad de curación de Logan y decide intervenir. Utiliza su poder para añadir su voluntad y fuerza a la de Logan, pero el bloqueo en su mente se rompe, revelando un terrible trauma enterrado en su pasado. Logan fue prisionero de una instalación de investigación clandestina llamada Arma X, donde fue sometido a tortura y unieron adamantium a sus huesos en un intento de erradicar su humanidad. Logan logró escapar y llegó al grupo de los X-Men en busca de refugio. Jean reconoce que Logan aún no confía plenamente en ellos debido a sus experiencias pasadas. Pero ¿quién podría? Jean no resiste las lágrimas, pero, por una especie de milagro, confió lo suficientemente en ella como para permitirle entrar en su mente. Él está dispuesto a morir, por todos ellos, pero especialmente por Jean. Ha hecho mucho, ha sacrificado mucho. Si existe un Dios, Jean implora que lo ayude. El transbordador se estrella en el océano. Los X-Men se aseguran de que todos estén a salvo. Kurt, Coloso y hasta el profesor Xavier están bien, pero Jean se preocupa por la ausencia de Wolverine. De repente, Wolverine emerge del océano y se eleva por encima de todos. Ahora poseído por el Fénix, pero nadie lo sabe. Proclama que puede escuchar y entender cada palabra que dijeron, y se presenta como el Fénix, renacido de las cenizas de su pasado. Wolverine Fénix promete vengarse de aquellos que intentaron convertirlo en un monstruo sin mente. Jean está desconcertada por la transformación de Wolverine y no puede acceder a su mente. Ella explica que algún poder lo ha sanado y cambiado, y que ha superado su ser anterior. Ahora está persiguiendo a las personas responsables de su sufrimiento, y está decidido a destruirlos y se aleja. Una vez en la base,
El profesor Xavier informa al equipo que lograron escapar del accidente sin ser detectados y deciden dirigirse a Cassidy Keep en Irlanda, donde Banshee creció, para mantener la ilusión de no estar involucrados en el incidente. Banshee se muestra dispuesto a acogerlos allí. Jean expresa su preocupación porque el profesor Xavier no mencionó nada sobre Wolverine y lo que sucedió con él. Ella menciona que vio a Wolverine salir del agua, quemado y con cicatrices, casi como un cadáver, pero luego mejoró y le crecieron espinas. Además, se sorprende al saber que ahora puede volar. Scott trata de calmar a Jean y le dice que el profesor X probablemente sabe algo que ellos no saben, y que siempre tiene sus razones. Jean insiste en que el profesor Xavier debería compartir esa información, y decide que no irá a Irlanda, sino que irá a Canadá para buscar a Logan. Scott, que ha estado enamorado de Jean desde que eran niños, decide acompañarla y pregunta por qué quiere detener a Logan. Jean confiesa que no está segura, pero siente la necesidad de ayudarlo o detenerlo si es necesario. Jean reflexiona su amor por Scott y cómo ha sido difícil para ella contenerse y no leer su mente. Siente una atracción intensa hacia él, simbolizada por las llamas. Así, Jean y Scott van en busca de Logan. Jean siente que Logan está cerca, pero Scott piensa que es una locura y una búsqueda sin sentido. Jean se pregunta por qué Scott decidió acompañarla. Pero antes que Scott responda, Jean reflexiona sobre cómo ha descuidado a Scott y no le ha prestado mucha atención. Se siente irritable y se pregunta qué le está pasando. Scott responde que no la dejaría seguir a Logan sola, porque él ha perdido la cordura. Jean revela que ha estado en la mente de Logan y ha visto y sentido todo. Ha presenciado el horror de su pasado y entiende cómo se siente con respecto a muchas cosas. Incluso cuando cierra los ojos, es el rostro y la voz de Logan lo que ve y escucha. Scott cree que Jean ama a Logan a pesar de toda la carnicería que dejó a su paso. Jean confiesa que, aunque no ama a Logan de la manera que Scott quiere decir, lo conoce y entiende por qué es como es. Explica que las personas que le implantaron adamantium en los huesos intentaron convertirlo en una máquina de matar sin emociones. Menciona que estos individuos están relacionados con operaciones oscuras, grupos antimutantes y Trask con sus centinelas. Jean sugiere que el profesor Xavier reclutó a Logan como parte de un plan, pero algo salió mal cuando Logan se transformó. Jean cree que Xavier sabía sobre la conexión entre Logan y estos peligrosos grupos y organizaciones. Cuando Jean y Scott llegan a un laboratorio, descubren tanques con personas dentro y se dan cuenta de que Logan fue torturado en esos tanques. Jean se horroriza al darse cuenta de que están creando un ejército antimutante. Ella insta a Scott a llevarlos dentro del laboratorio. Scott procede a abrir una entrada con sus rayos ópticos. Dentro de las instalaciones, Wolverine está bajo ataque. Jean y Scott se dan cuenta de que algo ha cambiado en él. A pesar de recibir numerosos disparos, Wolverine parece resistir y se defiende de los atacantes. Los soldados se sorprenden de su resistencia y se preguntan qué es él. El Wolverine Phoenix exhibe una furia de sed de venganza, matando a los soldados con sus púas. Scott y Jean se dan cuenta de que necesitan ayudarlo. Pero Scott teme que la violencia continúe y quiere detenerla. Jean intenta comunicarse telepáticamente con Wolverine Phoenix, pero descubre que su mente está protegida y no puede hacer contacto. A pesar de eso, Jean sigue intentando hablar con él y le dice que no está solo, y que ellos están allí para ayudarlo, pero que la violencia debe terminar. Wolverine Phoenix responde diciendo que todos son monstruos y que todos deben morir. Jean se da cuenta de que sus púas de fuego están destruyendo a los soldados y los tubos que contienen al ejército antimutante. Las púas también están a punto de impactar en Jean y Scott, pero Jean logra detenerlos justo a tiempo con su telequinesis. Wolverine Phoenix logra controlarse y reconoce a Jean. Él menciona que todos los demás están muertos y que podría haberla matado también, pero Jean sabe que él no los había visto. Wolverine Phoenix explica que quería que todos murieran y que el fuego dentro de él hizo que eso sucediera. Él siente que no puede confiar en sí mismo y que no puede controlar en lo que se ha convertido. Afirma que la Fuerza Fénix está a cargo ahora y le pide a Jean que lo mate mientras pueda. Jean trata de razonar con Wolverine Phoenix, pero Scott está de acuerdo con él y sin dudarlo dispara sus rayos ópticos hacia Wolverine Phoenix. Sin embargo, los rayos chocan con una barrera de fuego que lucha por sobrevivir, pero finalmente cede.
Jean reflexiona sobre cómo la misión de la Fuerza Fénix se ha cumplido y cómo abandona a Wolverine para buscar a otro anfitrión. Así, la Fuerza Fénix posee a Scott. Como resultado, el visor de Scott explota. Jean se preocupa por Scott y le pregunta cómo está. Scott explica que la Fuerza Fénix es un ser de emoción que elige a aquellos que tienen necesidad, fuerza y voluntad. Él menciona que Logan dijo que el Fénix reacciona y se manifiesta a través de la voluntad. Jean intenta tranquilizar a Scott y le dice que lo mire sin su visor. Scott se muestra reacio porque teme que sus rayos ópticos puedan matarla. Jean le dice a Scott que confía en su disciplina y en su fortaleza. Ella le anima a intentarlo, creyendo que él puede contener y controlar la Fuerza Fénix. Scott abre los ojos y admite que no podrá hacerlo por mucho tiempo. Pero la Fuerza Fénix le ha dado la capacidad de verla tal como es. Scott menciona que la Fuerza Fénix no es un ser lógico y se alimenta de los sentimientos. En su caso, siente necesidad, amor y deseo hacia Jean. Scott le pide a Jean que no permita que la Fuerza Fénix lo use y le suplica que lo mate. Jean se debate, pero finalmente confiesa que no puede y no lo hará. En ese momento, Jean y Scott se besan apasionadamente. Justo en ese instante, Logan clava sus garras en Scott. Jean reflexiona sobre lo que está sucediendo. Ella observa cómo el fuego de la Fuerza Fénix abandona a Scott y fluye de regreso a Logan, respondiendo a su necesidad y voluntad. Logan le dice a Jean que no puede luchar contra la Fuerza Fénix y que solo hay una manera de ganar. En ese momento, la Fuerza Fénix posee nuevamente a Logan, mientras que el cuerpo de Scott cae desangrándose. Wolverine Fénix, ahora en control, menciona que sus garras responden a su voluntad y que ahora es puramente garras, nada más que bordes afilados. Él se autodestruye afirmando que sus garras son lo suficientemente afiladas como para destrozarse. Jean grita desesperada e impotente, ¡no! Pero también cree que ya es suficiente. Pudo ver que Wolverine parecía ser la elección lógica para enfrentar a la Fuerza Fénix, ya que podía sobrevivir a la radiación y a los impactos, pero no pudo sobrevivir al Fénix. Ella piensa en Scott, su distante y apasionado Scott, y cómo incluso él no pudo resistir al Fénix. Finalmente, Jean recuerda un momento en su realidad en el que ella misma fue quien pidió por ayuda y dejó que el Fénix la poseyera. Ella se pregunta dónde se equivocó si no fue en ese momento, y piensa en su clon Madeleine Pryor. Tal vez tenga una respuesta allí. Jean se encuentra con Madeleine Pryor. Aparentemente todo sucede en la mente de Jean. Jean le dice a Madeleine que cada vez que tiene que lidiar con ella, todo se va al infierno. Madeleine responde que eso no debería sorprenderla. Jean se da cuenta de que está en un lugar desconocido, posiblemente un desierto, y ve que está encadenada. Cree que ha estado encadenada de esa manera antes, pero en realidad esas cadenas pertenecen a Madeleine, quien le explica que son sus recuerdos, atándola a Jean ahora. Parece justo, ya que los recuerdos de Jean la han atado durante mucho tiempo. Jean nota que no están solos y le pregunta a Madeleine si está involucrada en lo que está sucediendo. Madeleine niega estar involucrada y le dice a Jean que se está desmoronando perfectamente sin su ayuda. En ese momento, Hope, desde otro lugar, usa sus poderes para leer la mente de Jean. Jean reconoce la voz de Hope y se sorprende de que esté viva, al igual que Éxodo. Sin embargo, Hope describe que la mente de Jean está ardiendo demasiado. A pesar de esto, Hope logra descubrir que están en la Sala Blanca Ardiente, aunque no sabe exactamente qué significa. Jean expresa su confusión y frustración por no entender lo que está sucediendo y cree que no es justo. Madeleine responde preguntándole si pensó que pelearía limpio, si olvidaría lo que le quitó y si perdonaría el desastre que Jean llamó infierno. Madeleine le cuestiona si necesita que se lo recuerde. Así, Madeleine recuerda su pasado. Explica que Mr. Sinister usó las células de Jean para crearla en una probeta. Después, ella fue despertada por la Fuerza Fénix y se convirtió en un recipiente vacío, un peón manipulado. Se casó con Scott y tuvo a su hijo Nathan Christopher, pero Scott la abandonó cuando descubrió que Jean seguía viva.
Jean intenta explicarle a Madeleine que Scott la dejó y buscó a Madeleine, pero le dijeron que ella estaba muerta. Sin embargo, Madeleine recuerda que en su dolor buscó poder y se relacionó con demonios como Nastir y Sim, convirtiéndose en parte del plan de invasión demoníaca de Nastir. Fue utilizada repetidamente por diferentes personas, incluyendo a Sinister y a Scott como sustituta de Jean. Jean revela que les dijeron que ambos estaban muertos, pero Scott siguió buscando y finalmente encontró a su hijo Christopher, quien estaba criogénicamente congelado en un escondite secreto debajo del orfanato donde Scott fue criado. Luego fueron atacados por un ser con armadura en forma de huevo, decidiendo llevar la pelea afuera para proteger al bebé. Mientras tanto, unos demonios se infiltraron y robaron al niño. Ahora Jean reflexiona sobre qué hubiera pasado si el niño hubiera gritado y si ella hubiera escuchado su grito psíquico. El bebé finalmente llora. Jean y Scott se dan cuenta de que los monstruos tienen a Christopher. Scott dispara y derriba al monstruo, mientras Jean atrapa al bebé y lo reconforta asegurándole que está a salvo con ellos. Madeleine se da cuenta de que Jean intenta cambiar lo sucedido y comenzar de nuevo, creyendo que su instinto maternal se activará y que olvidará su rabia, pero sabe que eso acabará mal. Madeleine se dirige a Nastir y le reclama que le había prometido traer a su hijo. Nastir le responde diciendo que los demonios están trayendo al niño, pero es informado que mataron a uno de los subordinados y quien traía al bebé que brillaba con más intensidad y estaba lleno de poder. Madeleine se enoja por dejar que Nastir haya dejado algo tan importante en manos de un subordinado. Nastir minimiza el incidente como un contratiempo menor y le dice a Madeleine que aprenda lo que necesita y se convierta en lo que debe ser mientras él arregla los detalles para asegurar su éxito. En ese instante, Mr. Sinister aparece y se refiere a Madeleine como su hija, chasqueando sus dedos y atrapándola con cadenas. Madeleine piensa que Mr. Sinister disfruta regodeándose mientras la tiene encadenada y habla repetidamente. Ella niega ser su hija y afirma tener padres normales y un pasado normal. Sin embargo, Mr. Sinister le dice que recuerde algo y ella menciona a Annie, una amiga que murió atropellada por un coche. Mr. Sinister revela que ese recuerdo no le pertenece a ella, sino a Jean Grey, y que despertó en su tubo en el momento exacto de la muerte de Jean. Él explica que su memoria del Fénix y del fuego es real porque ella, como clon, comparte la resonancia de Jean Grey con la Fuerza Fénix. Así es como Madeleine supo la verdad, de que era un clon. Sinister explica que quería un hijo de Scott y Jean para controlar. Madeleine se siente como una yegua de cría y se da cuenta de que nada de lo que creía era real. Nastir observa desde lejos. Él se sorprende y decepciona al ver la debilidad y la derrota en la Reina Goblin. Decide intervenir y detener lo que está sucediendo antes de que la voluntad de Madeleine cambie. Piensa en buscar refuerzos. Madeleine confronta a Sinister, diciéndole que él la usó y preparó su encuentro con Scott para unirlos. Y cuando Jean regresó, Sinister intentó destruirla, pero sabe que eso no resultó. En ese instante, Nastir y Sim atrapan a Sinister. Los demonios intentan matar a Sinister por aprisionar a la Reina Goblin. Sin embargo, Madeleine interviene, se libera de sus cadenas y les ordena detenerse. Ella reclama a Sinister como suyo y se revela como la pieza final del rompecabezas que quería obtener de él. Madeleine se da cuenta de lo que realmente es. No es una mutante como Jean Grey, pero está impulsada por la Fuerza Fénix y ha hecho un trato con los demonios. Ella afirma tener su propio poder. Madeleine destruye a Mr. Sinister y luego se acerca a Nastir y Sim. Destruye a ambos demonios, rechazando su oferta de gobernar a su lado. Madeleine revela que no necesita aliados ya que ha adquirido poder de la Fuerza Fénix, la magia demoníaca y una modificación en su ser. Aunque ya no se considera una persona real ni humana, se da cuenta de que se ha convertido en algo más. Proclama ser verdaderamente la Reina Goblin y anuncia que su reinado está a punto de comenzar, ya que está potenciada y lista para gobernar. Madeleine le habla a Jean. Sabe dónde ella y Scott irán, a la nave que robaron de Apocalypse y que ahora está flotando en el cañón Hudson en el Océano Atlántico. Allí mantendrá a su hijo a salvo. Dentro de su transporte, Scott y Jean notan que algo no está bien. Hay interferencias en las comunicaciones y ven una versión distorsionada y aterradora de Manhattan. Jean menciona que las criaturas que los atacaron cuando encontraron al bebé congelado ahora están aquí y los atacan,
algunas de las cuales parecen demonios. Ambos se preguntan qué está sucediendo y por qué hay demonios en la Tierra. En ese momento, emerge un monstruo del mar. Scott y Jean deciden llevar a Christopher a la nave antes de investigar más. Jean finalmente ve la nave y se alegra de que parezca intacta. Sin embargo, Madeleine aparece y les revela que Manhattan ha sido invadida y transformada por sus propios demonios. Ella afirma que Bestia, Iceman y Dark Angel, todos sus compañeros, están allí y pronto estarán muertos, al igual que ella. Scott se sorprende al ver a Madeleine y le pregunta qué le pasó, ya que creían que estaba muerta. Madeleine menciona que Mr. Sinister sabe todo sobre su ADN y como su creador hizo que fuera fácil para Scott creer lo que quería creer. Ella revela que intentaron matarla y pensaron que habían destruido todas las pruebas de la existencia de Nathan, su hijo. Scott confirma que encontró evidencia de que Nathan existía y que temía estar alucinando. Jean también pregunta a Madeleine por qué está haciendo todo esto. Madeleine revela que Scott rechazó su amor y que le queda solo odio y rabia. También revela que es un clon de Jean y comparte algunos de sus recuerdos, como la muerte de Annie, la muerte de Jean en la luna y su encuentro con el Fénix. Sin decir más, Madeleine ataca a Scott, quien le pide a Jean que use sus poderes para proteger al bebé. Madeleine explica que quiere usar la muerte de Nathan, el bebé, para abrir un portal entre la Tierra y el Limbo y gobernar todo. Jean se opone y crea un escudo para protegerse de los ataques de Madeleine. Jean pone a salvo al bebé dentro de la nave y en ese momento, el Fénix aparece, ofreciéndole traer a Jean de vuelta a la vida si acepta su oscuridad y su luz. Jean se niega, ya que no quiere ser utilizada como Madeleine. Madeleine continúa atacando y rompe el escudo de Jean. Sin embargo, Jean contraataca y golpea a Madeleine. Madeleine se sorprende y se pregunta qué está sucediendo. Luego Madeleine destruye la nave y revela que puede controlar los átomos de la nave y todo lo que está a su alrededor. El mar se descontrola arrasando con la ciudad. Jean le ordena que se detenga. Luego, Jean reflexiona sobre sus elecciones pasadas y cómo cada una de ellas ha llevado a muerte y destrucción. En ese momento, diferentes versiones de Jean aparecen y cuestionan su responsabilidad. En la Sala Blanca Ardiente, las diferentes versiones de Jean hablan una tras de otra, insinuando que todos están muertos, y es culpa de Jean quien aclara que lo intentó tan duro como pudo. Además, Hope aún sigue con vida, pero le dicen que la vida no es justa y que ella también está muerta. De cenizas a cenizas. Jean Grey cuestiona por qué todas están tan enojadas y menciona que han estado muertas antes. Las diferentes versiones de Jean aclaran que son fragmentos de su pasado, de sus pesadillas y de historias imaginarias que se ha contado a sí misma. Siente que nada de eso es real y ella misma nunca fue real. Fénix le responde que en la Sala Blanca Ardiente todo es real a su manera. Jean no lo comprende. Su versión joven le recuerda que había visto docenas de realidades y estaba dispuesta a borrar los recuerdos del futuro de los X-Men, pero Jean intervino y cambió eso. Jean reconoce que usó esos recuerdos para crear otro terrible futuro, y Fénix la culpa por traerla hasta allí y convertirla en lo que es. Fénix afirma que todos murieron porque Jean no confió en sí misma y no la dejó en paz, interviniendo donde no era necesaria. Jean se pregunta si era culpa suya que los X-Men estuvieran muertos y si aún puede salvarlos. Fénix le dice que está confundida y que ella es la que está muerta. Fénix cree que tomó la decisión correcta y que Jean debería haber confiado en su instinto. Por eso Jean está enojada consigo misma. Jean menciona que necesitaba considerar las consecuencias y pensar las cosas detenidamente. La otra versión de Jean le reprocha por forzar una pesadilla en ella, con Scott y Wolverine muertos. Jean admite que fue arrogante y pensó que tal vez estaba equivocada y que alguien más debería estar a cargo. Jean Fénix interviene y revela que la Fuerza Fénix ocultó el cuerpo de Jean mientras se curaba y tomó su apariencia. En nombre de Jean, la Fuerza Fénix destruyó el mundo de los Dabari, pero Jean pudo detenerla con su verdadera voluntad. Aunque Jean murió, su cuerpo fue encontrado y despertó. Regresó con Scott y fue resucitada. Jean explica que lo terrible vino después. Su arrogancia impulsiva no funcionó, así que intentó usar la lógica. Jean Fénix revela que los preparó para morir, pero solo a sus seres queridos.
En ese momento, aparece Madeleine vestida de novia y Jean la reconoce como Maddie, la esposa de Scott, su clon Madeleine Pryor. Madeleine se identifica como la yegua de cría de Mr. Sinister y madre de Cable. Ella menciona que era una pizarra en blanco llena de posibilidades que estaba ansiosa por explorar, llamándose a sí misma la Reina Goblin. Madeleine admite estar loca y afirma que perdieron el control, lo que llevó al fin del mundo en esa realidad. Sin embargo, considera que tal vez fue demasiado incluso para ella. Madeleine le indica a Jean que podría haberla detenido llamando a la Fuerza Fénix, como lo hizo en su realidad anterior. Pero Jean dudó de sí misma y cuestionó sus prioridades. En esta realidad, todos sufrieron cambios y ya no eran ellos mismos. Jean se defiende diciendo que no fue su culpa en ninguna realidad. Sin embargo, Madeleine la culpa y revela que cuando la Fuerza Fénix vino a Jean en la nave, estaba imbuida de imágenes de los D'Barea asesinados. Jean la rechazó, lo que llevó a la Fuerza Fénix a encontrar a Madeleine, quien estaba en un capullo creado por Sinister. Madeleine afirma que la Fuerza Fénix trajo la muerte incluso mientras le daba vida. Madeleine cuestiona si Jean debería haber aceptado la oferta de la Fuerza Fénix Oscura, incluso si estaba contaminada con las muertes de millones de personas, porque eso la habría salvado a ella. Jean responde que al transferir el poder a Wolverine y a Scott, Madeleine misma hizo que Jean tomara una decisión diferente. Jean plantea la pregunta de si Madeleine habría estado mejor sin poder, sin vida, sin sentir, sin Scott, sin el bebé Nathan y sin un reino en el infierno para gobernar. Jean lo ha entendido. La otra versión de Jean habla sobre cómo el corazón y la profundidad de sentimientos son su mayor activo y lo que trajo a la Fuerza Fénix hacia ellos. Sin embargo, ella menciona que tiene otras prioridades. Jean sabe lo que es el infierno y que no es lo peor a lo que se ha enfrentado. Ella enfatiza que la vida es un proceso de aprendizaje sin importar cómo seamos creados. Fénix señala que Jean ha estado creando mundos para demostrar que no tenía elección, narrando cuentos de pesadillas sobre cómo ella y la Fuerza Fénix trajeron muerte y destrucción. Fénix cuestiona si esa es realmente la historia que Jean quería contarse a sí misma, y menciona que sus sueños son aún más terribles que la realidad actual. Diferentes versiones de Jean indican que Jean está despertando y comenzando a recordar. Jean menciona la Gala Hellfire, una fiesta en la que se elige a los miembros de un nuevo equipo de X-Men. Durante la gala, Orquídea, un grupo de fanáticos antimutantes, atacó y Jean intentó proteger y salvar a todos, pero falló en su intento. Jean se pregunta por qué la entidad Fénix no vino hacia ella. Fénix responde que no pudo hacerlo, porque ahora están tan muerta como Jean. Ambas existen solo en ese lugar, como un vínculo entre todos los portadores de la Fuerza Fénix y su llama eterna. Fénix se describe a sí misma como fragmentos inactivos y menciona que la Sala Blanca Ardiente, el corazón de la Fuerza Fénix, está rota. Cuando Jean se despertó allí, preguntó qué hizo mal. Fénix sabe que no hizo nada malo y plantea la pregunta del por qué cree que le recreó todas esas imágenes terribles donde, cuando cambiaba las cosas, todo salía mal. Fénix quería que Jean entendiera algo a través de esas imágenes. Jean afirma que sus elecciones instintivas fueron correctas y que su impulso era verdadero. Fénix reconoce que Jean hizo todo lo que pudo y más, pero señala que había otras fuerzas en juego. Fénix le dice a Jean que, poderosa como es, no puede controlarlo todo. Jean reflexiona sobre cómo, al final, la muerte reclama a todos, pero que ella y Fénix no están completamente solas allí. Menciona que todavía hay una cosa más que pueden hacer juntas. Así, Jean observa a sus amigos, Exod, Hope y otra versión de Jean y alguien más. Resulta ser Apocalypse, quien dice que solo el cáliz mutante es donde se forjará el futuro, y debe pasar, o de lo contrario todo terminará. Jean observa a Apocalypse, amenazando a alguien más pequeño que él, algo que es natural, y su versión de ella es un desastre y apenas viva. Y ahora la responsabilidad recae en Hope. Están en la Sala Blanca Ardiente, un reino superior espiritual y creativo. Jean cree que pueden hacer algo. Sabe que el poder básico de Hope es imitar las habilidades de quienes están cerca de ella.
toca a su versión agobiada de Jean para darle poder del Fénix, y así hacen un último intento. Hope adquiere alas de fuego y el poder del Fénix. Jean se pregunta si ya no es la mujer que solía ser, y si ahora es el Fénix encarnado. Reconoce que tal vez sea algo más, aunque ahora no causaron daño. Fénix le dice a Jean que es arrogante. Jean afirma que solo está siguiendo su instinto. Jean y Fénix reconocen que esto no ha terminado, y que lo que viene a continuación, ya sea vida o muerte, lo enfrentarán juntas. ¿El fin? Acompaña a Jean Grey en su misión de ayudar a sus compañeros mutantes en Immortal X-Men, La Caída de X. Saludos a Rogerio Ferreira por ser miembro del canal en la categoría Potenciadores de X.